Las organizaciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad denuncian que el 35% otorgado por el gobierno a los prestadores es insuficiente y porque además se comienza a cobrar recién el año próximo. Para analizar esta situación invitamos a Alex Goldman, que es psicólogo social y representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CAIDIS. Alex, bienvenido, buenas noches. Bueno, buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir la terrible situación que hoy están pasando las personas con discapacidad en Argentina. Esa es la palabra, ¿no? Terrible situación. Sí, es terrible situación. Bueno, tal como ustedes lo presentan, la discapacidad se encuentra en emergencia, pero además el sistema empieza a colapsar. Hay instituciones que empiezan a cerrar sus puertas por falta de sostenibilidad. Hay terapistas que dejan de atender a las personas con discapacidad o transportistas que a una persona con una discapacidad severa no la pueden seguir transportando porque 540 pesos el kilómetro no es sustentable para llevar adelante la actividad. Entonces nos encontramos que el sistema se empieza a caer y las personas con discapacidad, el segmento más desprotegido, más vulnerable, sin su sistema de atención. Alex, hay un escenario muy particular porque el Congreso no solamente sancionó una ley de emergencia, el Ejecutivo la vetó, el Congreso la ratificó, que no se aplica. Y por otro lado el gobierno dice, pero nosotros ya aumentamos los aranceles. ¿Cómo se puede compatibilizar estas dos posiciones dentro de un mismo escenario? Bueno, es cierto, la ley de emergencia en discapacidad fue sancionada, fue publicada en el boletín oficial, pero no está siendo aplicada. La emergencia en discapacidad es mucho más grande que el aumento, que oscila entre el 29 y 35. No, la mayoría de las prestaciones son el 29 y es a cobrar escalonadamente, las vamos a percibir entre marzo y abril del año que viene. ¿El desfasaje entre ese aumento y los costos reales de cuánto es? Es de más del 70%, porque la inflación constantemente va aumentando, los costos operativos suben y desde diciembre del año pasado, del 2024, que no hay una sola actualización de aranceles y la última fue del 1%, absolutamente insuficiente ya en este momento. Hay un atraso que viene no solamente de este gobierno, viene de los gobiernos anteriores, pero que bueno, que hoy en día la situación, para darles un dato, en Provincia de Buenos Aires el 20% de las instituciones, de los prestadores que trabajan con discapacidad, hoy ya cerraron, porque el sistema se está quebrando, no hay sustentabilidad posible. Y bueno, y están quedando las personas con discapacidad sin atención. ¿Esos aranceles los regula el Estado más allá de que los servicios los presten prepagas y obras sociales? Exactamente, el Estado lo regula, hace un Excel que lo llamamos el nomenclador, en donde fija los mismos aranceles para un servicio en todo el país. Esos aranceles dejaron de modificarse, el estudio de costos se dejó de hacer y bueno, y finalmente es que los aranceles están congelados. Entonces, bueno, nos encontramos con una situación que es absolutamente insostenible. Pongamos, nosotros a veces hablamos del texto de la ley, claro, hay una cuestión institucional que es muy importante o de porcentajes, pero lo que encierra esta situación son las historias de vida y la calidad de vida. Alex, danos unos ejemplos de qué pasa cuando un profesional deja de atender o qué están pasando las familias en este momento. Bueno, las familias están muy preocupadas, están por su presente, por el futuro de sus hijos, ¿no? Las personas con discapacidad con las que nosotros hablamos están desesperados porque no saben qué va a pasar con ellos el día de mañana. Imaginémonos que un niño para estar incluido en una escuela necesita de un apoyo, o que una persona con discapacidad motora severa necesita rehabilitación. Todo esto es lo que se pierde. Un niño con autismo necesita de un terapista, de ocupacional, de un psicólogo, de otros apoyos profesionales. Calidad de vida. Y pierden su calidad de vida, pero pierden su inclusión en la comunidad, pierden la posibilidad de una persona adulta de incluirse laboralmente, de un niño estar incluido en la escuela. Entonces lo que estamos haciendo es dejando a los más desprotegidos absolutamente sin nada, de un plumazo, en exclusión. Nosotros, recién me mencionaban la ley de emergencia en discapacidad, estamos en emergencia hoy y el gobierno nos plantea un aumento escalonado a partir de febrero, marzo y abril del año que viene, que llega hasta el 29% para, por ejemplo, una prestación como centro de día, centro educativo terapéutico. Entonces la situación es insostenible. Muchas instituciones cerraron, ahora tienen que enfrentar los gastos de sueldos, aguinaldos, y ya no saben qué más hacer, están desesperados. Se trató de apelar a la Agencia Nacional de Discapacidad
mediante reuniones al ministro de Salud y no hay forma de resolver este conflicto. Y se dieron de baja 10.000 pensiones, tengo entendido. Y 110.000. ¿Cuánto? 110.000 pensiones. 110.000, pero se prevé 197.000 para 2026, eso es lo que está previsto en el presupuesto 2026 justamente. Exacto, sí. La Agencia Nacional de Discapacidad, por medio de esta auditoría, da de baja 110.000 pensiones, que finalmente un amparo colectivo por el tema de las pensiones pide la restitución por la cantidad de inconsistencias que tenían estas auditorías que le salió al Estado 23.000 millones, además. Sin embargo, ahora cuando vemos el proyecto de presupuesto 2026, nos encontramos con una reducción de presupuesto que para cumplirlo tendrían que dar de baja 196.000 pensiones. Pensiones que las dan de baja a priori antes de ser auditadas, ¿no? Que verdaderamente no sabemos. El Estado presume que hay inconsistencias. Bueno, no lo sabemos. Primero que auditen, que hagan una auditoría transparente, correcta, y que después, bueno, lo que está mal que lo corrijan, pero uno a priori no puede saber qué cantidad de pensiones hay que dar de baja o sostener. ¿Van a judicializar la situación en la que una ley nacional ratificada por el Congreso no se aplica? Sí, nosotros ya desde CAIDIS somos parte adherentes de un amparo colectivo en el Juzgado Federal de Campana. Pedimos la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Recientemente hubo una resolución de este juzgado en donde amplía la clase representada, incluye además de las personas con discapacidad, los cuidadores, incluye a los prestadores. Y bueno, y desde CAIDIS estamos yendo y pidiendo que se cumpla con la ley, que se aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad, porque si no, este 20% que hoy tenemos el dato preciso en Provincia de Buenos Aires, es la situación que va a atravesar todo el país y que va a ir creciendo por falta de sostenibilidad. Estamos hablando de profesionales, estamos hablando de instituciones que prestan servicios, estamos hablando de transportistas inclusive, y por supuesto estamos hablando de personas con discapacidad que necesitan esa atención. Claro, y personas con discapacidad que van a hogares porque además de tener discapacidad no tienen cuidados parentales o una situación muy particular familiar que no pueden estar en sus hogares. Y van a estos hogares tienen que apelar a la caridad de la comunidad para comprar alimentos porque los costos se pagan los sueldos y la plata no alcanza, se quema una luz y que prácticamente no hay para reponer el gasto de mantenimiento de las instituciones. Entonces, bueno, detrás de cada de estos aranceles hay vidas, hay personas, ¿no? Hay sufrimiento. Y bueno, y hay un sistema que trabajan cientos de miles de terapeutas, de profesionales, transportistas. ¿Intentaron comunicarse con el presidente Javier Milei o con su hermana Karina de manera directa, digo, ¿no? Más allá de las movilizaciones que hemos visto. Bueno, nosotros de forma directa dejamos cartas en Casa Rosada, en la Agencia Nacional de Discapacidad, en el Ministerio de Salud. No tenemos otra forma más directa que esta. Intentamos apelar. ¿Qué respuesta recibieron? No tuvimos respuesta. Pero bueno, apelamos siempre al diálogo, ¿no? Nosotros cuando nos movilizamos, inclusive siempre son pacíficas nuestras movilizaciones. Nosotros decimos que son jornadas de visibilización y ofrecer un diálogo. Por eso vamos con cartas a estos organismos. Ahora, ustedes hacen un pedido humanitario y reciben una respuesta política en realidad. Sí, recibimos, en realidad no recibimos una respuesta. La respuesta es: arréglense como puedan, esto es lo que hay y es a partir de marzo, bánquense un año y medio sin actualización de aranceles. Esa es la respuesta que estamos recibiendo. Nosotros, por supuesto, que queremos tener un diálogo con el Ejecutivo Nacional, con los organismos de la Agencia Nacional de Discapacidad, con el Ministro de Salud, con el Presidente, pues queremos que puedan entender esta situación, ¿no? Detrás de esa decisión hay vidas, hay personas que no encuentran. Una persona con una discapacidad motora severa necesita su rehabilitación. Un niño con autismo necesita un apoyo para ir a la escuela, si no está excluido. Alex, ¿y vos a qué atribuís esta posición de tanta dureza por parte del gobierno con el sector de discapacidad? Y creemos que es en parte de un desconocimiento profundo de lo que está pasando y en parte también que es supeditar a cumplir objetivos económicos al tema a costa de discapacidad o de otros sectores sociales sensibles. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si hay que bajar 197.000 pensiones, aunque desconozcamos el universo de qué pasa con estas personas, bueno, hacerlo por cumplir con una meta económica, más allá de que
corresponda o no dar de baja. Y nosotros, bueno, también queríamos aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2 ocasiones ha tenido medidas de apoyo a las instituciones, que aunque sea una política nacional, la responsabilidad de dar respuesta al sistema que es la ley 24.901, es enteramente nacional, pero nosotros desde las distintas organizaciones le pedimos a todos los estados provinciales, a la Ciudad de Buenos Aires apoyo. Nos fuimos muy bien recibidos por la Ciudad de Buenos Aires y lo queremos agradecer, aprovechar esta oportunidad para agradecerlo. ¿De qué manera los respaldaron? Nos respaldaron mediante un apoyo económico que se dio 2 veces en este año para pagar sobre todo aguinaldos para centros de día, hogares y centros educativos terapéuticos. ¿Cuántos argentinos hoy transitan por una situación de discapacidad? Bueno, según el dato del INDEC, el último dato censado en el 2010 es el 12,9% de la población, ¿no? Si son aproximadamente 6 millones de habitantes. Imaginémonos que hay 1.900.000 certificados de discapacidad, hay 1.200.000 pensiones, ¿no? Si fuera una guerra deberían ser 6 millones de pensiones o más aún, como se plantean en discursos agresivos por algunos funcionarios públicos. Pero bueno, por eso nosotros sostenemos que la política de las pensiones es una política que apunta a la inclusión, que apunta a compensar la desventaja que tiene la persona con su discapacidad para insertarse en el mercado laboral. Y bueno, y reivindicamos este tipo de políticas y pedimos que sean sostenidas. Por supuesto que estamos a favor de las auditorías transparentes y que cuente con las garantías para que todas las personas puedan demostrar fehacientemente que les corresponde esta pensión. Alex Goldman, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de la ciudad. Buenas noches. La justicia ordenó